tardes a todos y todas que están conectados a través de esta plataforma, a todos los conocidos, amigos de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, amigos de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, estudiantes, abogados, colegas del Salvador, como también amigos de todo lo que es Iberoamérica, que a través de esta plataforma y estas nuevas tecnologías nos acercamos a ustedes. Gracias por estar aquí, por esta convocatoria masiva que se hizo, a pesar de que lo hicimos con poco tiempo, se nos ha saturado prácticamente todas las solicitudes de ustedes para poder participar. Antes que nada, ¿verdad? Como presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, agradezco este espacio que por medio de lo que es la UPOLI y el Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos, en alianza con la asociación que presido, han tenido a bien el que llevemos a cabo esta conferencia sobre lo que es la discriminación laboral. Esa conferencia que vamos a dictar y que vamos a tener en la siguiente jornada y que está llegando a través de lo que es el Facebook Live. Estamos en vivo a través del Facebook, a través de esta plataforma, y así poder conversar sobre qué son los aspectos de discriminación en la empresa, en el trabajo, o conocido como discriminación laboral. Gracias a Mario, al doctor, al profesor, que ha tenido a bien también el llevar a cabo eventos como el presente, una iniciativa de Mario, que a través del instituto, como representante del instituto, está llevando a cabo estos eventos que nos acercan a todo lo que es la comunidad. Mario Isaya Torres, profesor reconocido también de Nicaragua, y que empuja eventos como el presente a todo el equipo, a Camilo, que está detrás de esta señal también, y todo el equipo de la UPOLI y del instituto para poder llevar a cabo este evento. Empiezo la disertación para no quitarles más tiempo. Sé que son muchos los que están ahorita accesando a lo que es la plataforma para poder estar activados en este evento. Empiezo hablando ya lo que es el tema de discriminación. El evento, el objetivo es una disertación. Por el número de participantes no vamos a poder abrir el espacio de preguntas por el hecho de que son más de 200 participantes. Bueno, según teníamos la contabilización, andan casi los 500 admisiones, entonces el número está creciendo cada momento, entonces no vamos a poder abrir un espacio de preguntas porque al final son muchos los participantes, pero sí pueden tener a bien el poder venir a través de un correo electrónico y hacer cualquier consulta, y los invito también a enlazarse a la página de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y a través del instituto para poder seguir conversando sobre algunos aspectos que ustedes tengan duda. Voy a proyectarles para que así puedan ver lo que es la presentación que he preparado para ustedes. El tema que me han pedido disertar en esta tarde es el tema de la discriminación laboral. Un tema que nos vincula a todos y que en más de alguna oportunidad hemos tenido o nos hemos visto involucrados en un tema de discriminación laboral. La discriminación laboral es una forma incluso de maltrato hacia los trabajadores, hacia las trabajadoras también, y que se puede dar en muchas formas. Como Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo, llegar a estos espacios a través de temas de tan importancia y trascendencia, se vuelve un lugar apropiado para la discusión y poder conversar temas como lo es la discriminación laboral. Para empezar, podemos hablar de lo que es la discriminación como una forma de violencia pasiva. Una forma de violencia pasiva, convirtiéndose a veces en un ataque, en una agresión física. O sea, a partir de una violencia pasiva como es la discriminación, puede llegar hasta generarse una agresión física. La discriminación, como lo dice el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo,
El convenio 111 viene y establece aquellos aspectos de discriminación, empleo y la ocupación. En el artículo primero, literal A, viene a decir que es discriminación, cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. ¿Qué significa esto? No solamente el hecho de que yo estoy laborando en una empresa, puedo ser discriminado. El hecho de que por mi condición de mujer puede tener un efecto de que me estén anulando como mujer en un lugar de trabajo, y ahí estamos en presencia de una discriminación. La igualdad de oportunidades para poder accesar a una mejora en el trabajo, la forma como me tratan en el empleo, me puede generar a mí una discriminación. El convenio 111, no obstante, establece ciertos aspectos que pueden ser considerados como discriminatorios. No obstante, lo establece también. El mismo convenio establece de que pueden haber, de acuerdo al país, de acuerdo a la costumbre, a la cultura, otros aspectos discriminatorios que a la hora de ser analizados de manera tripartita, recordemos de que la OIT es un ente tripartito, o sea, está representado por sector trabajador, sector empleador y el gobierno. Entonces, bien pueden revisar y ver que hay otros aspectos discriminatorios que no necesariamente se engloban dentro de estos aspectos que da el convenio 111. Y el convenio 111 dice distinción, a mí me hacen una distinción por mi raza, a la raza que pertenezco, o me excluyen porque no soy o no pertenezco a una religión o una preferencia política que yo tenga, y por eso a mí me están dando una oportunidad o una igualdad diferenciada. Entonces, no obstante, el convenio nos dice de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, también pueden generarse otras clases de discriminación dependiendo del estudio, y así se pueden determinar en un país específico. Ahora bien, cuando hablamos de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, como convenios que regulan o determinan estos aspectos de la discriminación, vamos a hacer especial énfasis al convenio 100 y al 111. No significa que no hay otros convenios que también se puedan utilizar. Pero en inicio o en principio son estos dos convenios a los que vamos a hacer referencia. Así tenemos que el convenio 100 es el convenio sobre la igualdad de remuneración, que es el convenio que viene a establecer esa igualdad que tenemos que tener todos a la hora de elaborar y ganar una remuneración por ese servicio que prestamos. Y el convenio 111, que es el convenio sobre la discriminación, el empleo y la ocupación. Estos convenios se vuelven convenios fundamentales del trabajo a la hora de hablar de aspectos de discriminación. Hay un debate que también se da, que es el hecho de que puede existir una discriminación múltiple. Y esta está evolucionando y se está publicando a cada día más estudios al respecto sobre las múltiples formas de discriminación en las que se le pueden dar a una sola persona. Revelan, además, los estudios que las víctimas de discriminación por diversos motivos presentan los niveles más altos de desempleo y se encuentran concentrados en gran medida en empleos precarios y mal remunerados. Y ya vamos a ver a qué hacemos referencia a estos debates o múltiple discriminación. Y podemos citar ejemplos, lo que vamos a ir viendo con cada una de las situaciones de clases o formas de discriminación que se pueden dar en el empleo. Pero cabe resaltar
que las personas que son víctimas de discriminación múltiple casi siempre están en empleos precarios o mal remunerados o incluso pueden estar en el sector informal por la situación que los hace o que genera esa condición de discriminación. Así tenemos que es de hacer ver como un preámbulo a este tema que la discriminación comienza desde la infancia. Las desigualdades de la educación no resueltas promueven a su vez un sistema social de relaciones desequilibradas, lo que viene a dar pie en altos números de discriminación. Por el hecho de que yo no pertenezco a un grupo social o que soy de un lugar determinado, me hacen o me condicionan a ciertos estigmas que genera una desigualdad desde la educación. Puede limitarse ese derecho humano fundamental de los niños y las niñas a la educación por el principio de la igualdad de oportunidades. Y eso lo vemos desde pequeños, por ejemplo, los casos de las niñas que deben de laborar o deben de trabajar en sus casas, hacer el trabajo no remunerado, cuidar a sus hermanos y no van a la educación, no van a la escuela por el hecho de que se ven inmersos en un ambiente que acarrea casi siempre una discriminación por el hecho o la condición de ser niña y le toca hacer las labores de la casa. Entonces, desde la infancia comienza el tema de la discriminación y el estigma social. Los colectivos desfavorecidos siguen sistemáticamente excluidos de la educación o desfavorecidos por acceder a ella. Entre las figuras de las niñas, los niños que son pertenecientes a minorías étnicas o lingüísticas, están, por ejemplo, los niños con VIH-Sida o huérfanos del SIDA, los hijos de familias migrantes, los niños que trabajan, los niños residentes en zonas rurales o favelas y los niños afectados por los conflictos armados. Entonces, se les pone como un estigma y desde ahí empieza el tema de la discriminación en la infancia. Por el hecho de que son hijos de migrantes, esto viene y genera de que ya no pueden accesar o ir a ciertos lugares por tener un estigma de desigualdad, haciendo un daño a un principio o a un derecho humano fundamental, como es la igualdad de oportunidades para niños y niñas. Entonces, desde la infancia se viene generando el tema de la discriminación. Y así crecemos con un estigma o con una situación desfavorable que nos lleva o acarreamos hasta la adultez, generándose por el hecho de que nos ven con una desigualdad por esa condición o desequilibrio en el que hemos nacido o nos hemos desarrollado, siendo pertenecientes a grupos desfavorecidos. Ahora bien, cuando hablamos del convenio y de las normas internacionales, el convenio 111 nos viene a establecer prácticamente un concepto sobre discriminación y nos dice distinción, exclusión, preferencia, que viene a ser por el hecho de la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación. Entonces, así tenemos que la discriminación se puede dar en varios contextos o formas. No son los exclusivos, estos que yo voy a mencionar, pero sí son un ejemplo de los contextos o formas de que se puede dar la discriminación. Un aspecto de la discriminación es la forma de contratación. A la hora de una contratación, me pueden discriminar a mí por el hecho de que yo no soy de una religión, que en el cargo que van a contratar necesitan a una persona que sea perteneciente a X o Y religión. Desde ahí estamos en un contexto de discriminación. Estamos ante una forma de discriminación. O yo no puedo accesar a un empleo por el hecho de mi condición de sexo o de preferencia sexual. Ahí estamos en
un contexto del acceso al empleo y de un aspecto discriminatorio en la contratación y además a la hora de accesar a ese empleo, a esa postulación laboral. En estos aspectos vale aclarar también que por el hecho, aunque yo no sea, porque también las normas, los principios y los insumos o instrumentos que nos da la OIT vienen a establecer de que ese acceso al empleo también pueden haber condiciones discriminatorias. No significa que a mí solo me puedan discriminar o le vamos a llamar discriminación laboral solo al simple hecho de que yo ya tengo un empleo y dentro del empleo me van a discriminar. No, el acceso al empleo, el hecho de que yo me estoy postulando a un empleo, desde ese momento perfectamente yo puedo ser discriminada. De ahí tenemos otro de los contextos, es la concesión de ascensos, la promoción. Esto también puede ir vinculado el tema de la discriminación con temas de violencia laboral o con riesgos psicosociales que le llamamos también. Porque la promoción o concesión a un empleo para poder yo lograr un ascenso, me ponen como condición de que yo pertenezca a un partido político. Ahí estamos en presencia de una discriminación. Me ponen como objeción el hecho de que yo no puedo tener un ascenso en la empresa porque soy mujer. Y además de ser mujer, para poder lograr ese ascenso en la empresa, me piden ciertos favoritismos o me hacen propuestas sexuales o intimidatorias que no permiten que yo logre un ascenso. La discriminación va intrínsecamente vinculada al tema de un riesgo psicosocial, al tema de un aspecto de que puede ser considerado como violencia laboral, porque hasta ese punto llega la discriminación. Otro ejemplo o contextualización o forma de discriminación es cuando se materializa a través del acoso. A través del acoso se hace una discriminación. El acoso por el hecho de que hay una preferencia sexual, hay una preferencia de forma de vestir, de condición. Entonces se puede materializar por medio del acoso la discriminación, la cual el acoso, como sabemos, como una forma de riesgo psicosocial, viene a generar una obstaculización para el buen desempeño de las labores. Para el buen desempeño, porque la persona que sufre acoso sufre una situación psicológica, emocional que no le permite a veces desempeñar bien el cargo, que no le permite en algunas oportunidades el poder presentar a una postulación de un ascenso, porque hay una forma de acoso que le obstaculiza el poder llevar a cabo bien la relación laboral. Entonces, la discriminación a través del acoso es una forma de que se contextualiza el aspecto discriminatorio. Una persona que por mi condición de mujer me acosa sexualmente laboral en el trabajo, ese acosador, esa persona que me está generalizando y materializando en la manera de acosarme sexualmente, me está dando un aspecto discriminatorio por mi condición de mujer. Así también tenemos que cuando hablamos de estos contextos o formas de discriminación, es la asignación de puestos. A la hora de, aquí estamos en presencia, y si podemos ver, estamos hablando de conceptos similares, la contratación, el ascenso o la asignación de un puesto. La asignación de un puesto laboral puede ir involucrado con una contratación o puede ir involucrado con un ascenso
o no necesariamente con ninguno de los dos. Y se puede dar el hecho de que yo estoy queriéndome postular a otro cargo de igual categoría, de igual salario, pero en otra oficina fuera de la oficina oficial o central. Y me quiero ir a una oficina regional. El asignarme ese puesto puede ser también discriminatorio. O el hecho de que a mí me asignan un cargo de menor categoría porque no encajo por mis principios religiosos en la empresa. Ahí también estamos en discriminación. También en la asignación de puestos en el que por mi condición de mujer me mandan de un cargo hacia otro, porque existe en la empresa un estigma, existe, como decimos, una X para las mujeres para desempeñar X o Y cargo. Entonces, la asignación de puestos se puede volver un tema discriminatorio. O digamos, estamos hablando de una empresa que da servicio al cliente y esta empresa que da servicio al cliente viene y por mi condición de raza consideran que yo no puedo estar atendiendo a los usuarios y me mandan atrás del mostrador donde no me puedan ver los usuarios que llegan a comprar el producto que se genera en la empresa. Esa asignación de puestos se vuelve una asignación discriminatoria. De ahí tenemos, cuando hablamos de las formas de discriminación y contextualizándolas, de que la terminación de la relación de trabajo también puede ser producto de una discriminación. Así tenemos el hecho de que porque estamos en presencia de una campaña política y yo pertenezco al partido X, vienen y me dan por terminado el contrato porque la empresa o los representantes de la empresa son de un partido contrario. Ese despido se vuelve un despido discriminatorio. O el hecho de que yo estoy embarazada y consideran de que la mujer embarazada se vuelve una carga para la empresa y me despiden por mi condición de embarazada. Sabemos que la mujer embarazada tiene garantía de estabilidad laboral y se le protege por su estado de gravidez, por lo cual lo que va a proceder en la mayoría de los países de Centroamérica y de Iberoamérica es el reincorporarla a sus labores. En otros se protege además hasta la lactancia materna. Entonces, ese despido se vuelve discriminatorio. Algunos de los países incluso tienen regulado el aspecto penal por aspectos discriminatorios y se persigue penalmente por ser discriminadas o hacer discriminación en las relaciones de trabajo o la discriminación laboral. También tenemos el otorgamiento de indemnizaciones. El hecho de que se indemniza el personal, pero afín al patrono por el hecho de que pertenece a un grupo o por el hecho de que solo indemniza a las personas con ciertas categorías y a las demás no. El otorgamiento de indemnizaciones o de cantidades o de bonificaciones, atenuando o haciendo ver de que solo va a ser para X o Y condición de trabajadores. Solo se indemniza a los caballeros y no a las mujeres. Solo se indemniza a los que pertenecen a una etnia y no a todos. Ahí estamos también en presencia de una de las formas de discriminación. También otro ejemplo es las condiciones de trabajo. El que se den ciertas condiciones que favorezcan a unos más que a otros, estamos hablando de discriminación. El hecho que a la hora de prestar el servicio se den todas las facilidades por el hecho de que es mujer y a los que no son mujeres no se les da las facilidades porque el jefe lleva en sí otras intenciones. También las condiciones de trabajo podemos hablar como ejemplo el que se den ciertas herramientas o elementos para poder desempeñarlas, haciendo una condición
que no es equitativa o igualitaria para el resto de los compañeros de trabajo. Ahora bien, ya entrando en las clases de discriminación, vamos a empezar con la primera forma de discriminación y que es de las formas que casi, bueno, todas se están como combatiendo o se están como llevando a cabo o tratando de que los países no ejerzan aspectos discriminatorios. Pero el tema de las mujeres como víctimas de la discriminación en casi todos los aspectos del empleo se tienden a desarrollar. Las mujeres siempre somos discriminadas, ya sea por nuestra condición, y ahí llevamos también una discriminación múltiple, por el hecho de que somos mujer, por el hecho de que somos también mujeres y de una religión, mujeres o de una condición diferente a las demás. Ahí también estamos en presencia de aspectos discriminatorios contra la mujer. Desde los puestos de trabajo que puede conseguir, la remuneración, las prestaciones y las condiciones de trabajo, hasta su acceso a los cargos de toma de decisiones. Así se ve involucrada la mujer en temas de discriminación. El puesto de trabajo, casi siempre a las mujeres se les asignan labores cotidianas o labores que tengan que ver con servicios domésticos, con servicios que van más enfocados a un aspecto, pero no son consideradas en cargos de decisión, por ejemplo, en la empresa. El hecho de que la remuneración, hay hombres que desempeñan igual trabajo que la mujer, pero a la mujer se le da una remuneración inferior o prestaciones inferiores. El acceso a cargos de toma de decisiones está comprobada que hoy en día vamos ganando espacio las mujeres, pero sin embargo todavía hay una brecha en ese aspecto. El tema de que nos vemos siempre involucradas, el techo de cristal que se conoce también, siempre la mujer lleva, como decimos, ese aspecto de perder. Yo siempre lo digo cuando hablo de temas de mujeres o conferencias de mujeres, que las mujeres estamos obligadas 3 veces, 4 veces o 6 veces más que el hombre de prepararnos. ¿Por qué? Porque mientras más preparada está una mujer, así exige sus derechos, tanto laborales como de cualquier tipo. Entonces, las mujeres para ganar espacios en el mundo que siempre es más dominado por hombres, tenemos que prepararnos. Sabemos que a la mujer nos cuesta más prepararnos porque llevamos, por un tema cultural que se tiende a dar, el hecho de que la carga del trabajo no remunerado en la casa, nosotros lo absorbemos. El hecho de la crianza de los hijos, el estar pendiente de los hijos, la casa, el trabajo. Las mujeres que somos profesionales sabemos que nos vemos involucradas en muchos obstáculos. Así ustedes me tienen aquí perfectamente. Antes de estar conversando con ustedes, tuve que preparar clases de la universidad, atender la oficina, los clientes, atender mis hijos, atender la casa. Entonces nosotros como mujeres tenemos más carga y hoy en día con el COVID-19 y el teletrabajo nos estamos viendo más afectadas que el hombre, porque no obstante tenemos más cargas que llevar a cabo, tenemos una remuneración más baja que los hombres. Y así yo les traigo algunos datos proporcionados por OIT que los vemos más adelante. Y que no obstante, las legislaturas, porque se ha ido avanzando a través de los países en la legislación y aspectos políticos que se vienen adoptando a través de lo que son convenios, normativas, protocolos, siempre viene a persistir que la diferencia que se da en la remuneración entre hombres y mujeres. Esa segregación profesional vertical, las dificultades para poder conciliar el trabajo y la vida familiar para la mujer es muy complicado. La desmesurada concentración de mujeres en empleos a tiempo parcial y de tipo informal y precario.
Todo ello sumado al acoso sexual, a la discriminación por razones de maternidad o al estado civil. Todavía hoy en día, la mujer, cuando establece a la hora de ser contratada o postularse a un empleo, si la mujer dice que es divorciada, hay países en los cuales por esa situación, por esa condición de estado civil, es discriminada. O, más complicado todavía, el hecho de que diga que es madre soltera. Entonces, por esa situación de maternidad, suele normalmente ser discriminada en nuestros países. Y un aspecto importante también, que por el hecho de ser discriminadas y tener la crianza de los hijos y tratar de conciliar el trabajo con la vida familiar, nos vemos involucradas siempre en el trabajo informal o precario. El trabajo informal para poder andar, ahí vemos nosotros en los mercados a la mujer vendiendo el producto y a la vez con la crianza o el cuidado de sus hijos. Vemos también que está en un trabajo precario la mujer, con el objeto de poder dedicar tiempo y balancear esa vida familiar con la vida del trabajo profesional. La discriminación y el acoso sexual que sufre la mujer, no obstante, en las estadísticas que establece la OIT han hecho cambios sustanciales, pero todavía falta mucho para lograr ese 50-50. Normalmente se dice, tu esposo te ayuda con los niños, qué buen esposo tenés. Eso no es así. Es una obligación porque son los padres los que se encargan de la crianza de los hijos y debe de ser por igual. Entonces, a medida van pasando el tiempo, sí se va tratando de mejorar esta diferencia que existe en la discriminación por razón del sexo. Así tenemos, solo hago mención a esta convención, sabemos que hay normativa, bastante normativa internacional sobre aspectos de discriminación y discriminación contra la mujer, pero traigo a colación lo que es el artículo 1 del Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Discriminación contra la mujer se denota como toda distinción, exclusión o restricción que se base en el sexo, que tenga por objeto o resultado el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer. Y eso es independientemente del estado civil, tomando como base esa igualdad que debe de existir entre hombres y mujeres, y los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, esferas económicas, sociales, culturales y civiles, o en cualquier otra esfera. Entonces, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer viene a ser un instrumento importante para atacar esa discriminación, esa desigualdad que se da contra la mujer. Hay una brecha mundial de salarios, de acuerdo a datos proporcionados con un estudio que encontramos de la OIT. El índice actual de participación de las mujeres en la población activa en el mundo se aproxima al 49%. Ojo, el índice de participación de la mujer a nivel mundial viene a ser un 49%. Para el hombre, ese índice de participación del hombre es el 75%, existiendo esta diferencia de casi 26 puntos porcentuales, y en algunos países o regiones la disparidad supera el 50%, lo que significa que todavía está esa brecha mundial al 26%. Se han dado avances, pero todavía falta mucho para atacar este tema de la discriminación contra la mujer.
También tenemos que en cada país, dependiendo del país de qué se trate, se viene a dar una diferencia en la remuneración que puede devengar un hombre o una mujer. Hay estimaciones que el salario del hombre es del 23%. En el mundo, dicho de otro modo, las mujeres ganan en promedio un 77% de lo que ganan los hombres. Si hablamos de un 100%, el hombre tiende a ganar más que la mujer. Esto se conoce como la brecha de remuneración basada en el género. Si bien esta brecha va cerrándose lentamente, al ritmo actual, habremos tardado al menos hasta el 2086 para lograr la igualdad de remuneración en el mundo. Las mujeres y a este ritmo 86 en el mundo. De ahí que la igualación no es lo mismo, ganaba menos, estamos hablando que la mitad, por decir así, de lo que ganaban mis compañeros que eran directores. Era la única mujer directora y los hombres ganaban el doble de lo que yo devengaba. No obstante, hacíamos una labor por un mismo trabajo. Todos teníamos la misma condición de dirección, de directores de diferentes áreas, pero su servidora ganaba por debajo. Ganaba la mitad de lo que normalmente ganaban los hombres. Y así lo vemos en varios lugares de trabajo, en empresas, incluso lo vemos todavía lastimosamente donde no se debería de dar, que es el sector gobierno, todavía vemos esa falta de igualdad de remuneración por el mismo trabajo que desempeñan las mujeres. También tenemos la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Las mujeres y los hombres deben percibir la misma remuneración por un trabajo que se diferencia de muchas formas, pero del mismo valor, que genera el mismo valor. Por lo cual, por el hecho de condición de ser mujer, no puedo tener una remuneración por debajo de la que el hombre u otro compañero de trabajo tenga. Cuando desempeño un trabajo de igual valor o un cargo por un mismo trabajo. Es de hacer ver que la mujer, cuando quiere conseguir empleo, se ve más difícil el poder accesar a un empleo. A la mujer se le desea trabajar que resulta más difícil conseguir. El problema se caracteriza más que todo en países de África del Norte y los estados árabes, en los que el índice de desempleo femenino supera el 16%. El empleo vulnerable es generalizado tanto para las mujeres como para el hombre. La mujer tiende a tener una presencia excesiva en determinadas clases de empleo vulnerables. O sea, por mi condición de mujer, hay más probabilidades de que tenga un empleo vulnerable o esté desempleada. ¿Por qué? Porque hay más probabilidades de que el hombre trabaje por cuenta propia, en tanto que la mujer suele ayudar en tareas del hogar o negocios familiares. Cuando hablamos de ser desempleada o vulnerable, la mujer, estamos hablando de que por mi condición de mujer, yo puedo tener o ser contratada con menos horas de trabajo, lo que me genera una remuneración menor. Puedo desempeñar un trabajo no remunerado.
por ejemplo, el trabajo de casa o del hogar o del negocio familiar donde desempeño labores pero no me remuneran por estas. Puedo también auxiliar, ser parte de un trabajo familiar siendo auxiliar. La cobertura de maternidad no se me da por el hecho de estar en una situación vulnerable. No tengo un acceso a la protección social. Entonces hay más probabilidades de que la mujer desempeñe labores que son considerados vulnerables o que esté desempleada. Les traía esta infografía, la cual nos dice cuánto crecerían las economías si reducimos el desequilibrio de género en el mercado de trabajo en 2025. El Producto Interno Bruto podría aumentar en todas las regiones y a raíz de ello los ingresos fiscales mundiales podrían incrementarse en 1,5 billones de dólares en Estados Unidos. Y dice que dependiendo las previsiones del aumento adicional del Producto Interno Bruto en 2025, dado la hipótesis de una reducción del 25% de la disparidad de los índices de participación entre hombres y mujeres, esto pudiese generar que las economías pudiesen crecer si existe mayor participación de la mujer y que no existiese ese desequilibrio en las economías por el hecho del género en el mercado de trabajo. Así se tiene el porcentaje para Europa, el 2,0%, Europa septentrional, meridional y occidental, Asia Oriente el 2,5%, Asia Sudoriente y el Pacífico 3,5%, y así para cada uno de los continentes. Tenemos África del Norte el 9,5%, América Latina y el Caribe del 4%. Este porcentaje del desequilibrio en el género del mercado de trabajo puede aumentar cuando estamos hablando de una igualdad. Un aspecto que va vinculado al tema de la discriminación, no obstante, el convenio abarca a hombres y mujeres, pero el equilibrio entre las responsabilidades de orden familiar y las de orden laboral puede también acarrear aspectos discriminatorios. El convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, conocido como Convenio 156 de la OIT, y que tiene su recomendación denominada como Recomendación 165, este viene a establecer pausas importantes para la hora de que los países formulen políticas destinadas para que los trabajadores con responsabilidades familiares puedan ejercer un empleo y progresar sin ser discriminados. ¿A dónde o cómo podemos citar un ejemplo en el hecho de la discriminación con base a ese equilibrio de las responsabilidades familiares y las de orden laboral? Un ejemplo claro es el COVID-19. Los países, por el hecho de esta pandemia del COVID-19, nos está generando el transformar las relaciones laborales. El derecho laboral, una de sus características es de que es cambiante, que evoluciona constantemente. Pero nunca nos imaginamos que ese cambio y esa evolución del derecho laboral iba a venir a ser de manera radical y dar un giro de 190 grados. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana, la forma en que tenemos relaciones laborales
ha cambiado. Incluso ustedes saben, la forma de relacionarnos con el mundo ha cambiado. Ya no podemos ir fácilmente a tomar un café, un tintico, como llaman en algunos países. No podemos ir fácilmente a comernos un nacatamal o no podemos ir fácilmente a comer una tostada en Guatemala si no tenemos esas medidas para evitar un contagio. Es así que nos ha transformado, el mundo está siendo transformado por el COVID-19, por esta pandemia. Y esa transformación que se está generando, algunos dicen, queremos volver a ser como éramos antes. Esperemos que todo vuelva a la normalidad. Pues ya no va a volver. Vamos a ser diferentes. Y a la hora de hablar de relaciones de trabajo, ese elemento necesario que denota que estamos en presencia de una relación laboral, el cual es la subordinación, ya no va a ser igual, porque ya no vamos a estar en presencia de esa subordinación tradicional, sino que se ha transformado de tal forma el mundo laboral que hoy en día tenemos una relación de trabajo en la que no conocemos al empleador, no conocemos la empresa, no conocemos ni a nuestros compañeros de trabajo porque lo hacemos a través de una aplicación, en la cual laboramos a través de esa aplicación y después nos pagan una remuneración por medio de una transferencia bancaria, en la cual sostenemos una reunión por medio de una plataforma como la que estamos usando hoy, u otra plataforma que es la tendencia hoy en día. Si ustedes se recuerdan, antes no ocupábamos tanto las plataformas a no ser que hubieran reuniones de índole internacional que se convocasen para poder llevar a cabo un tema específico, pero no lo hacemos como lo hacemos hoy en día. ¿Por qué? Porque no obstante, laboramos en la misma empresa, en la misma oficina para efecto del distanciamiento social y para efecto de evitar un contagio, cada quien desempeña labores desde su casa. Es así que el teletrabajo viene a ocupar un rol distinto hoy en día, porque a través del teletrabajo es la manera o la forma como ahora se está prestando el servicio en la relación de trabajo. Es una de las formas, de las tendencias. Ya lo decía el profesor Palomino sobre la robotización de las relaciones laborales. Y lo establecía y lo hablaba. Pues ya lo vemos. Porque va a llegar un momento que a la hora de disertar o a la hora de asesorar a un cliente puede ser un robot. Es así que con esta pandemia que se nos ha generado, a la hora de desempeñar labores por medio del teletrabajo o a través de estas aplicaciones, las responsabilidades familiares se denotan o se ven también altas las responsabilidades que tengo que desempeñar con mi familia versus las de orden laboral y conciliar o lograr ese equilibrio entre mis responsabilidades con mi familia y las de orden laboral cuesta más. No es lo mismo lograr el equilibrio de la relación laboral cuando yo estoy en la empresa, porque yo sé que me desempeño o me manejo 2 horas para el trabajo o 1 hora, pero estoy en un local diferente. No obstante, sabemos de que ahí tiene que ver con el número de horas para poder hacer ese balance o ese equilibrio, pero desempeñar las labores desde mi casa conlleva que a la vez tengo que desempeñar labores familiares de hacerle el aseo de la casa, de cocinar para los hijos, de atender a los hijos, las tareas de los colegios, la responsabilidad que conlleva, más la responsabilidad de orden laboral. Lograr ese equilibrio entre lo laboral y lo familiar no es nada fácil. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la discriminación con base a este convenio 156? Y por eso lo traigo a colación.
que mi patrono perfectamente me puede decir o me puede discriminar de que yo no voy a laborar o ejercer un trabajo o progresar en la misma empresa o obtener un mejor ingreso o una categoría distinta o un bono en la empresa por el hecho de que también tengo que desempeñar responsabilidades familiares. Y ahí es donde viene también la discriminación. Por el hecho de que yo estoy cuidando a mis padres que están enfermos y desempeño labores desde mi casa de teletrabajo o home office, como le llamamos también, o independientemente como le llamamos, pero a través de un ordenador, un teléfono, una tablet, una computadora o incluso un televisor, porque ahora los televisores vienen con todo lo que son aplicaciones, como que fueran un celular. Entonces, vengo yo y no voy a poder desempeñar normalmente esa labor por el hecho de que debo de atender a mi grupo familiar. Ese equilibrio, lograr ese equilibrio se vuelve difícil y por ese tema también puedo ser discriminado. Ese balance que debe de existir y ese derecho a la desconexión que debe de tener el trabajador o el colaborador de la empresa. Es así que se vuelve un tema de discriminación laboral. De ahí tenemos uno de los temas que está sonando muy fuerte hoy en día, es la discriminación por razón de la raza y de origen étnico. Siempre se sigue haciendo esa lucha para dejar en el pasado el tema de la discriminación por el origen étnico o la raza. En la Conferencia Mundial de Durban, en Sudáfrica, en el tema de las labores de la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, y las formas conexas de intolerancia, que fue organizado por las Naciones Unidas en el 2001, se expresó la gran preocupación porque no se logra afrontar y superar esos obstáculos y desafíos que señala la declaración y el programa de acción de Durban para prevenir y combatir y erradicar eficazmente el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y porque aún hay muchas esferas en que no se ha conseguido avanzar o en que deben hacerse más progresos. Nosotros podemos ver en las noticias, podemos ver el hecho de que se está dando, vimos en las noticias que en Estados Unidos se dio un tema por el hecho de una discriminación y todos están saltando para que ya no exista discriminación por el tema de la raza. Va vinculado este tema del racismo a muchos temas y así se da una discriminación múltiple. ¿Por qué? Porque yo puedo ser discriminado por mi raza, por mi condición de que soy migrante y por mi condición de que soy mujer. Tengo 3 aspectos que no me son favorables en un ambiente o un espacio donde me discriminan y me hacen a un lado. Entonces, hay un grave elemento que la conferencia lo denota y que establece que a nivel de los países no se han hecho las medidas o no se han tomado las medidas necesarias para evitar una discriminación por razón de la raza y el origen étnico. Hay escasos progresos para los afrodescendientes. La conferencia que hago referencia estableció que los afrodescendientes de las diásporas africanas se habían marginados desde hacía siglos de resueltas de legado de esclavitud y colonismo,
que todavía arrastraban. Por el hecho de mi color de piel, por el hecho de que soy afrodescendiente, todavía existen grandes brechas de discriminación, grandes aspectos de discriminación para este grupo de la población en el mundo. Tenemos otra forma de discriminación, que son los pueblos indígenas. Y aquí hacemos referencia más que todo al caso de América Latina. Los pueblos indígenas en el mundo, de acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, hay unos 370 millones de indígenas que vienen a pertenecer a uno de los 5,000 pueblos que viven repartidos en más de 70 países. Pese a representar en el mundo los pueblos indígenas al 5% de la población mundial, estos pueblos constituyen el 15% de la población más pobre del mundo. Es así que por mi condición de indígena tiendo a ser discriminada. Además, este tema de mi condición de indígena viene a generar que yo no pueda lograr obtener un empleo formal, sino que me veo involucrado por ser indígena en desempeñar puestos o trabajos precarios o además en el trabajo que consideramos o conocemos todos como el trabajo informal, por ser o pertenecer a un pueblo indígena. Las estadísticas del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, conocido como CELADE, establecen una diferencia sobre lo que son las tasas de desempleo de las personas indígenas y lo corresponde a los no indígenas. El hecho de que no existe diferencias notables entre la tasa de empleo de esos dos colectivos no revela mucho sobre los respectivos tipos de trabajo y niveles de remuneración. ¿Por qué los trabajadores indígenas y afrodescendientes asalariados es menor respecto a los demás trabajadores? Por lo cual, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía considera y infiere en que los pueblos indígenas dependen en cierta medida de trabajos precarios e informales. Se ven involucrados a desempeñar trabajos precarios. Tenemos otro aspecto de discriminación en el empleo o discriminación laboral, es el hecho de que me discriminan por mi nacionalidad o la situación de los trabajadores migrantes. La discriminación por nacionalidad es una de las vertientes de la discriminación múltiple que a menudo sufren los trabajadores migrantes. En muchas circunstancias, no se puede determinar el trato que se recibe discriminatorio o que el mismo trabajador se ve inmerso en esa discriminación por el hecho de su nacionalidad real o supuesta, o por los motivos raciales, étnicos, religiosos u otros rasgos visibles, o a una combinación de todos estos factores.
por lo cual se considera, no obstante, también podemos ser discriminados de manera múltiple en otros aspectos, pero donde más se tiende a dar es la discriminación del migrante. Ahí se ven involucrados varios aspectos o lo que conocemos como una discriminación múltiple. Además, tenemos que esa discriminación múltiple, ustedes pueden ver en la imagen de lo que les estoy proyectando, y es un tren que va al norte, donde van los indocumentados para poder lograr pasar la frontera y buscar un mejor futuro en otro país. La realidad del migrante es una realidad llena de mucha tristeza. Ustedes lo ven en las noticias por el hecho de ser afrodescendiente, por el hecho de mis motivos raciales, porque se me denotan esos factores visibles, esos rasgos visibles, por el hecho de que yo soy religioso además. Ahí vamos a ver esa múltiple discriminación que vive el migrante. Y el migrante, normalmente hacemos referencia a Norteamérica, pero el migrante puede estar en cualquier país. Vemos que en nuestros países hay personas que son migrantes de países de Europa, de Asia, de Norteamérica, incluso países vecinos. El migrante con el COVID-19 y la discriminación se ha visto en una situación que lo que genera es una tristeza, porque no puede, por la falta de empleo que se está dando, la suspensión de su contrato, la terminación de su contrato, las pocas horas que puede laborar por lo que se ha generado a través de la recesión económica generado inicialmente por la pandemia, no puede optar a un seguro de trabajo, no puede optar a un seguro médico, no puede optar a una salud, al derecho fundamental a la salud por su condición de migrante. No puede optar a la ayuda que pueda dar el gobierno para poder superar esta pandemia, esta crisis en la que estamos inmersos por la pandemia. Como decía por ahí una artista mexicana, no son ni de aquí ni de allá. Y son los más propensos a sufrir una discriminación múltiple. A mí me discriminan porque soy de otro país y soy indocumentado porque no tengo los documentos del país de origen, y a la vez soy mujer embarazada y pertenezco a una religión. Ahí es donde se ven inmersos esos motivos que van amarrados a ese tipo de discriminaciones que se vienen a generar. Y ahí nos hacemos la pregunta, ¿será que somos diferentes? ¿Será que somos distintos? ¿Será que venimos al mundo de manera distinta? Somos iguales. Y esa condición de igualdad es la que debemos de sostener para evitar que exista más discriminación en el mundo. Estas son las principales formas de discriminación. Pero hoy en día se pueden generar mucho más formas de discriminación. Tenemos la discriminación por motivos de religión. Esta clase de discriminación
suele no limitarse al empleo ni a la ocupación, pues afecta a todos los aspectos de la vida. Por mi condición, por mi forma de pensar, por el motivo de la religión que pertenezco, a la religión que pertenezco, por eso puedo ser discriminada hasta en la cola que debo de hacer en el supermercado. Puedo ser discriminada porque yo soy de otro país donde tenemos un tipo de religión y en el país donde estoy habitando temporalmente o soy migrante de este país, no es aceptable esa religión. Por lo cual, no se limita solo al tema de la discriminación laboral. Aunque todos los aspectos que hemos venido viendo sobre discriminación, cuando no se están dando en el marco de la relación laboral o en la relación de trabajo, estamos hablando que no son discriminación laboral. Se vuelve discriminación laboral cuando todos estos aspectos se ven involucrados en el marco de la relación laboral o en ese desempeño o en ese acceso al empleo. Pero todos, yo puedo ser discriminada y pueda que no entre a un tipo de reunión porque solo pueden ingresar hombres. Las ideas políticas también viene a ser un aspecto de discriminación. Esas actividades de las personas que se oponen a los principios políticos establecidos. O por el hecho de que tengo una opinión distinta. Se vuelve vinculado a las razones de ideas políticas, a la protección de la libertad de expresión. O sea, el poder expresar libremente mis ideales políticos o mi opinión política puede influir en una discriminación por razón de ideas políticas. Esas decisiones políticas, económicas y sociales que las personas o los grupos vienen a influir en un tipo de discriminación por el hecho de los ideales políticos. El hecho de que yo tenga una forma distinta de pensar, me puedo ver involucrada en que en el trabajo me discriminen. Y en esa discriminación, como recuerdan en las diapositivas anteriores, estamos hablando prácticamente que en esta discriminación por mis ideales políticos, yo puedo incluso lograr que en la empresa me discriminen y me den por terminada la relación laboral. O me asignen a un puesto distinto por considerar de que porque yo tengo un ideal distinto o una idea política, me vuelvo una empleada que es al final de una persona que no es de confianza, que no es de confianza para el empleador. Entonces, la promoción incluso de un cargo por esa idea política o ideales políticos se vuelve también hoy en día una forma de discriminación. Por el hecho de que en el gobierno de turno se tiene una forma de pensar de izquierda y el empleado es de derecha o céntrico o independiente o de otro partido político, por ese hecho me vienen a discriminar. Así tenemos que la discriminación existen otras formas o clases que se tienden a dar. La discriminación
por razón del origen social, discriminación por razón de pertenencia a una casta determinada, por la razón del hecho de que exista una persona con VIH, la discriminación por razón de la discapacidad, de la edad, que yo no puedo ingresar al mercado laboral porque tengo una edad determinada. La orientación sexual es un alto número de discriminación también. El estilo de vida, cuando hablamos del estilo de vida, podemos hablar de esa discriminación por el exceso de peso, que hoy en día las personas que tienen un exceso de peso también se ven discriminadas. Las tendencias arrojan que las personas por ser obesas no pueden optar al mercado laboral por su estilo de vida. Yo los invito a que normalmente en los periódicos sale una bolsa de empleo y le llamamos bolsa de empleo, postulaciones de empleo o como le llamen en su país, y ustedes leen los anuncios de empleo. Algo común, se busca señorita de 18 a 23 años. De ahí ya estoy descartada. Con buena apariencia física, 90, 60, 90. Y así empiezan a ver. Se busca docente que tenga tales y tales características y que sea de tal religión. O empiezan a establecer un origen social que tenga una edad, ya no, a veces las personas mayores de 40 años ya no pueden lograr un empleo. Le es más difícil. Pero también se da una discriminación por el hecho de ser joven, porque también se tiende a dar. También se tiende a dar la discriminación positiva. Y esa discriminación positiva es el hecho de que con el objeto de evitar o de no discriminar, se da más realce a un sector determinado o características determinadas de las personas. Por ejemplo, una feria de empleo para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se ven involucradas en temas de discriminación desde el momento en que no son valoradas o tomadas en cuenta para una capacitación. También se ven involucrados en temas discriminatorios. Finalmente, vamos a hacer referencia a lo que es el convenio 190, que es el convenio que lo acompaña la recomendación 206, que es sobre algo que que se está llevando a cabo a través de campañas sobre un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, un derecho y una obligación. Este convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo se desarrolló y se llevó a cabo, se tomó, por decir así, y entró como convenio en el centenario de la OIT. Fue convocado en Ginebra el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo el 10 de junio de 2019 en su centésima octava reunión, que fue la reunión del centenario de la OIT. Y es así que se avala o se aprueba el convenio, y este convenio viene a establecer sobre ese concepto
o conceptualizar el tema de la violencia y el acoso. ¿Por qué se ve involucrado el convenio 190 en el tema de la discriminación? Porque la violencia y el acoso, porque el hecho de que yo soy discriminada en el trabajo puede ser considerado, dependiendo la normativa local, como un tema de malos tratos o de violencia o acoso. Hay países que su normativa en ningún momento o en ningún apartado establece el tema de la discriminación. Solo establece el tema de la violencia en el trabajo. Entonces, a la hora de una inspección, de una verificación, se hace referencia al tema de la discriminación como una forma de violencia contra el trabajador. Por lo cual, este convenio resulta ser de gran importancia para aspectos discriminatorios. Y establece que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo se designa porque es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto el que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Y incluye la violencia y el acoso por razón de género, y la expresión de violencia y acoso por razón de género viene a ser esa designación de violencia y acoso que van dirigidos contra la persona por su razón de sexo o género, que afecta de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. Entonces, el tema de la discriminación va vinculado a esa violencia que se puede dar o ese acoso que se puede dar en el entorno laboral, en la relación de trabajo. Puede causar un daño físico, que ya el daño físico estamos en presencia de violencia. Cuando empecé a hablarles sobre los aspectos de discriminación, hicimos ver de que esa discriminación puede llegar incluso a causar un daño físico al trabajador o trabajadora. Entonces, ese daño físico que se genera a través de la violencia va inmerso en esos aspectos discriminatorios. La discriminación puede causar esa violencia psicológica o ese riesgo psicosocial para la persona que sufre la discriminación. Vinculados todos esos temas, se puede generar una discriminación múltiple, porque yo puedo ser discriminada por mi condición de género, ideas políticas, y puede llevar además un aspecto de violencia sexual en el empleo. En muchos de los países está regulado la discriminación con aspectos penales. Y hay una pena penal, valga la redundancia, que puede ser tramitado en juzgados, que existe hasta prisión o sanción administrativa para el que la ejerce. Entonces, este convenio va muy vinculado, no obstante, es un convenio nuevo con pocas ratificaciones todavía, pero va vinculado al tema de la discriminación en el empleo o la ocupación. Algo que quiero hacer referencia también, ya para ir finalizando, es que también podemos ser discriminados por la condición sindical. Por el hecho de que yo pertenezco a un sindicato,
me pueden anular o alterar mi igualdad de oportunidad en el trabajo o en el empleo. Porque soy parte del sindicato o en la empresa existen 3 sindicatos y uno es el afín al patrono. Y por pertenecer al sindicato que no es afín al patrono, perfectamente yo puedo ser discriminada. No quiero terminar esta ponencia sin antes manifestarles que debemos de poner desde el entorno en el que estamos, desde el espacio en el que estamos, desde el ladrillo en el que nos sentamos, nos paramos, debemos de propiciar que no exista discriminación en ninguno de las formas que se tienden a dar, discriminación en el mundo, ni tampoco una discriminación en el empleo. Todos tenemos iguales condiciones para poder tener y lograr un empleo. Y a las mujeres, por mi condición de mujer, estamos obligadas a prepararnos todos los días. No hay justificación para no prepararnos. No lo digo a los hombres porque los hombres siempre se están preparando. Pero las mujeres vamos con los hijos, llevamos a los hijos jalándolos, como decimos. Si queremos ser profesionales, tenemos hasta 6 veces más obstáculos que afrontar que un hombre. Es un tema cultural. Es un tema en el que todos y todas tenemos esa cultura, y si hay un espacio para poder estudiar, si en la familia hay dinero para poder prepararse y solo hay dos hijos, un hombre y una mujer, se opta porque el varón sea el que se prepare para que después saque adelante a la hermana. Es un tema cultural que se debe de romper. Es un tema en el que la mujer está obligada a romperlo porque nosotros lo vamos sembrando hasta en nuestros hijos. Es un tema que las mujeres debemos de apoyar a otras mujeres para sumar y salir adelante. Evitemos todos los aspectos de discriminación porque todos somos igual ante las leyes. Todos somos iguales y tenemos y podemos lograr lo que queramos o nos propongamos. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por estar pendiente de esta conferencia y esperamos continuar con otro ciclo de conferencias a través de esta plataforma. Y gracias por permitirme acercarme a ustedes, a su intimidad de sus casas, de sus trabajos, de su universidad o desde donde se encuentren, a través de esta plataforma que se acercó a muchos países de Iberoamérica.